¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en el programa de El Empaquetado Televisión, que quisiera agradecer una vez más, ¿no?, a esta entidad, El Empaquetado, que está haciendo una labor fantástica desde estos estudios en Arafo, ¿no? Ojalá contáramos con iniciativas similares en muchos pueblos, barrios, ciudades del archipiélago. Seguro que este movimiento de cambio que está caminando avanzaría mucho más deprisa, ¿no? Pues nada, hoy el motivo de este diálogo con el amigo Ancor Ramos tiene que ver con el asunto de fiestas y residuos, porque resulta que Ancor, sin él saberlo, quizá, pues ha sido el inspirador de una moción que llevamos nuestro grupo. Yo soy consejero en el Cabildo por el grupo Podemos, ¿no? Y llevamos a un pleno que vamos a celebrar el viernes 2 de marzo, pues una moción que tiene que ver con este asunto. Pero quizás lo mejor sería que empezáramos comentando pues cuáles han sido unas fotografías que han tenido, yo creo que mucha repercusión en las redes sociales, unas fotografías fantásticas, fantásticas por la calidad de la imagen, pero terribles por lo que expresan, ¿no? Y que ya digo, que a nosotros nos ha inspirado una iniciativa política, ¿no? Pues sí, la verdad que yo contento de que mi trabajo sirva para denunciar esta situación, y era algo que quería hacer hace tiempo y bueno, entre una cosa y otra pues me decidí a hacerlo, y bueno, para mí es un honor que pueda formar parte de un cambio y de que nos planteemos la relación que tenemos con, no solo en carnavales, que es lo que hemos hablado un par de veces, ¿no?, sino Sí, como concepto general, que yo creo que es lo que quieren denunciar las fotos, aunque en carnavales es la representación, cuando vemos toda la porquería que generamos en un solo momento, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo de nuestra relación con el medio y con nuestro ecosistema, ¿no? Si te parece, aunque hagamos una especie de giro antes de entrar de lleno al asunto, yo me gustaría compartirte una vivencia personal, ¿no? Yo no soy una persona tan viajera como tú, no lo hemos dicho, pero bueno, Ancor, que yo creo que es conocido ya en el empaquetado, es una persona muy polifacética. Una de sus dimensiones es la fotografía, pero también los viajes y otras cosas, ¿no? Yo no soy tan viajero como tú, pero hay un sitio al que a mí me gusta mucho ir, que es la Isla del Hierro, ¿no? Hace muchos años suelo periódicamente ir de vacaciones allí, ¿no? Y fíjate, en el Hierro hay un lugar al que me gusta siempre acudir. Antes iba solo con mi pareja, ahora ya vamos con la familia, con las chiquillas y tal, que es un charco que está en la costa de Sabinosa, que es bastante poco conocido, ¿no? En el Hierro hay muchos charcos, esos acondicionados como piscina y tal, pero este es menos conocido y va menos gente. Se llama el Charco de la Laja, ¿no? Y yo desde hace muchos años, casi desde que era un pibito joven que empecé a transitar aquello, observaba lo siguiente, ¿no? Aquel charco que está metido dentro de una cueva, o sea, la mitad del charco está dentro de la cueva y la otra mitad, charco piscina acondicionado, en el exterior, ¿no? Era como una especie de indicador de cómo estaba el medio en Canarias, por ejemplo. A los años en que se producían incendios muy fuertes, ya fuera en Tenerife o en La Palma o tal, te encontrabas en las aguas tranquilas de aquel charco que estaba todo lleno de brosa quemada, de cortezas de pino quemadas, esas que cuando se producen grandes incendios con la masa de aire caliente se puede elevar cientos de metros, luego las corrientes en altura, y termina en aquella punta, en aquel extremo más occidental de Canarias, ¿no? Entonces te encontrabas restos de que había habido un incendio grave, ¿no? O te podías encontrar, desgraciadamente, algún año, hace más tiempo, ¿no?, que se producía algún derrame fuerte de crudo, de los que tuvimos algunos en los años 80 o después, ¿no? Pues te encontrabas piche ya más de la cuenta. Sin embargo, hace ya unos cuantos años empecé a constatar, y para mí fue como una sorpresa, ¿no?, un aldabonazo, aquel lugar que en principio tranquilo, de aguas limpias, como es esa punta del Hierro, fragmentos de plástico, ¿no?, trocitos de plástico, eso que después se ha dado a llamar los microplásticos, ¿no?, y como toda la orilla del charco y la piscina se encontraba. Yo recuerdo que las primeras veces nos poníamos a recogerlo, pero llega un momento en que ya es que era una tarea imposible, ¿no? El problema del plástico, ¿no?, y cómo se ha convertido en un elemento devastador de nuestros océanos, de nuestros vertederos, de nuestro medio ambiente y de los ecosistemas, ¿no? Sí, yo creo que cuando te mueves un poco en Tenerife, te mueves un poco por la isla, no hay un solo paraje que no esté lleno o haya vestigios de latas, de botellas, pero en cualquier sitio, ¿no? En cualquier aspecto de la isla, en cualquier paisaje podemos encontrar imágenes de plásticos y de lata, ¿no? Lo que pasa es que, bueno,
Las fotos bueno, que ahora estamos viendo, ¿no? Pues representan esa capacidad que tenemos de generar residuos, y esto es en una sola noche, ¿no? La cantidad de toneladas que hemos podido, que constatamos ahí, de cómo dejamos la calle, pero que no es solo el hecho de dejarlo en la calle, que es algo que en las redes yo intentaba combatir. No es el hecho de dejarlo en la calle. Si fueran al contenedor, irían al mismo sitio. Sí. Sí es verdad que si fueran al contenedor ahorraríamos en otras cosas, ¿no? Ahorraríamos en el combustible de los camiones que tienen que barrerlo, ahorraríamos en el agua que hay que emplear para limpiarlo posteriormente, pero el resultado final es el mismo. O sea, acabaría en Arico, ¿no? Esto acaba en Arico durante los próximos 1000 años, enterrado, esperando a que se degrade, ¿no? Y yo creo que es hora de que nos planteemos qué queremos hacer, ¿no? Si es esto el camino que queremos seguir teniendo, no solo en el carnaval, como digo, sino en nuestra relación con un ecosistema tan frágil como es la isla, ¿no? Sí, porque este tipo de situaciones las podemos ver en la fiesta de los carnavales de Santa Cruz, pero en muchas romerías cuando termina de pasar el cortejo, o en general en todas las fiestas importantes, las fiestas grandes de nuestros pueblos, en cualquier sitio, ¿no? Pero centrándonos ahora en el caso del carnaval, fíjate, nosotros nos hacemos eco en esta moción, en la parte primera, ¿no?, informativa, de las noticias que salieron en los días siguientes, bueno, en algunos casos incluso mientras se celebraban las fiestas, ¿no? Entonces, cuando ya terminaron, el concejal responsable de este asunto en Santa Cruz dio una rueda de prensa y dio los siguientes datos. Dice: en esta edición del carnaval hemos batido un récord en residuos, 528 toneladas de basura retirada de las calles, o sea, 528.000 kilos. O sea, es como si hubiera habido 528.000 personas participantes en los carnavales, pues cada uno hubiera tirado 1 kilo de basura al suelo, ¿no? 3,9 millones de litros de agua para limpiar las calles, con lo que supone el agua en nuestra isla, ¿no? 4.725 litros de productos químicos de limpieza. 8.000 horas de trabajo extra de los operarios de limpieza, que podrían estar trabajando, o en fin, no tener que trabajar y no tener que a lo mejor que hacer horas extraordinarias, que supone un coste, o estar trabajando en otras cosas más útiles que algo que podría ser evitable. Y lo que tú decías de Arico, 120 viajes de camiones de basura extra a las instalaciones del PIR, del vertedero de Arico, ¿no? Y por lo visto este año volvimos a batir un récord, este año 2018 en las fiestas, que solamente se había alcanzado en el año 2008, justo antes de la crisis. Fíjate que eso que llaman la recuperación económica, que es evidente que no le está llegando a muchas personas todavía, a muchísimas personas que siguen en una situación mala económicamente, ¿no? Pero bueno, hay algunos síntomas de que hay más movimiento económico, y uno de los lugares donde se puede medir y ver es en la generación de residuos. Pues en carnavales, en lugar de acercarnos a los niveles de reducción de residuos a los que deberíamos aspirar, y que después lo comentaremos, pero que incluso la Unión Europea obliga, en el año 2025, por ejemplo, debe ser obligatorio que todos los países europeos alcancen un 55% de reciclaje. En España no llegamos al 30% en toda España, pero Canarias está, como siempre, en esto, 1 hora menos, estamos a la cola del Estado, junto a Galicia y Madrid, fíjate, siempre comunidades gobernadas por quienes las gobiernan, ¿no? Pues en lugar de acercarnos a ese objetivo del año 2025, nos hemos acercado a esos años antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que vivimos una especie de niveles de consumo también muy, muy desenfrenados, ¿no? Sí, bueno, respecto a los datos que das, ¿no? Cuando yo publiqué esto en mis redes, ¿no? Ponía los datos del 2017 y al momento incluso tuve que hacer una modificación para incluirlos del 2018 porque estaban ahí calentitos, ¿no? Los del 2017 eran 233 toneladas, según el Diario de la Opinión, con la misma fuente, y 1,7 millones de litros de agua, ¿no? Hemos pasado al doble de litros de agua. O sea, estamos hablando de una isla que se mueren de sed, donde además tenemos, bueno, no sé si el problema o el hándicap, que ahora vemos los embalses, ¿no? Vemos España, vemos la situación de los embalses son visibles, es algo que es obvio que están ahí, son visibles, ¿no? Sin embargo, nosotros en Canarias no tenemos el agua a la vista, no sabemos cómo está el agua. El agua no está gestionada por organismos públicos, con lo cual tampoco sabemos la realidad que nos están contando los explotadores del agua.
¿no? Aquellas personas que explotan las galerías y los pozos de Canarias Claro. o de Tenerife, no sabemos qué verdad nos están contando, no sabemos cómo están los niveles de agua. Lo que es evidente es que no llueve y que, bueno, este año ha llovido un poco más, hemos tenido una nevada buena, pero es imposible que estemos soportando el nivel de población fija que tiene la isla, que es 1 millón de personas, más todos los millones de visitantes que tenemos aquí, y que encima nos dedicamos a arrojar el agua para limpiar meados, ¿no? Agua que, bueno, que ahí pone que es depurada, ¿no? Bueno, que en cualquier caso se podría usar para regar jardines, para regar cultivos, plataneras. No me creo que sea toda depurada, porque todos sabemos cómo trata Santa Cruz las aguas depuradas. Con las lluvias del domingo, la depuradora se desbordó y el agua sin depurar corría por la rebalada para abajo, ¿no? Efectivamente. Y aún siendo depurada, nosotros que vivimos en un ambiente rural aquí en el sur de Tenerife o en el este de Tenerife, vemos cómo está el campo y que esa agua se podría emplear en otras cosas, ¿no? Y yo creo que es momento de plantearnos, como te decía antes, que esos datos no pueden ser vendidos como nos lo venden, como un éxito. Hemos llegado al grado de estulticia tan grande de que una página de Facebook que se llama Santa Cruz Limpia hace apología de cómo limpian ellos, ¿no? Fíjate. Santa Cruz sería limpia si no generara ese grado de basura, si utilizara material reciclable, si hubiera contenedores, si hubiera urinarios para una fiesta más sostenible, ¿no? Dentro de que es muy difícil que sea sostenible, pero hay que caminar hacia un modelo de fiesta sostenible, ¿no? ¿Qué pasa? Que ¿quién es el político que se va a atrever a ponerle cierto coto a la fiesta, ¿no? Claro. Desde que yo me muevo por el carnaval, por mi trabajo y demás, la fiesta no ha hecho más que expandirse, más que atomizarse a lo largo de la ciudad. Antes estaba mucho más concentrada, cada vez está llegando más lejos en la ciudad, con lo que hace falta una mancha de aceite, ¿no? Mucho más volumen de limpieza, mucho más agua, mucho más combustible, mucho más operarios, mucho más... Bueno, tenemos fotos por ahí de que la basura llega hasta Anguimerá, ¿no? Hasta el teatro, ¿no? Que es una zona ya periférica de lo que era el carnaval anterior, fiesta, ¿no? Y bueno, yo creo que deberíamos buscar la manera de acotar las zonas, de volver a lo que había un poco antes, aparte de que necesitamos hacer algo con los envases o no sé, ¿no? Pues vamos a hablar, si quieres, un poco de eso, si te parece. Muy interesante lo que estás apuntando, porque en efecto, las fotos que estamos poniendo, esas fotos tuyas estupendas, ¿no? Estupendas y terribles, ¿no? A la vez, las dos cosas. Y lo que ponen de manifiesto es lo absurdo de esta situación y lo absurdo, en efecto, de esas declaraciones como presumiendo, ¿no? Bueno, sacando pecho de la cantidad de basura que sacamos de la calle, ¿no? Como planteaba un compañero que nos ayudó a redactar esta moción, dice, hombre, es más sostenible no quien limpia mucho, sino quien es menos cochino y ensucia menos, ¿no? Eso sería lo que de verdad es más sostenible. Entonces, fíjate, buscando información para abordar este asunto, nos encontramos con que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene incluso una definición de lo que debe ser un evento. Un evento podría ser una fiesta, una congregación amplia de gente, un festival de música, un tal, ¿no? Un evento sostenible, ¿no? Y lo define como aquel evento diseñado, organizado y desarrollado de manera que se minimicen los potenciales impactos negativos ambientales y que deja un legado beneficioso para la comunidad anfitriona, por ejemplo, en el caso del carnaval, pues las personas de Santa Cruz y de la isla y todos esos turistas que también vienen a disfrutar y a pasar las fiestas, ¿no? Para la comunidad anfitriona y para todas las personas involucradas, ¿no? Las Naciones Unidas tiene, en su programa de medio ambiente, tiene un montón de ideas que no nos vamos a extender, ¿no? Pero me gustaría subrayar que además de, ellos insisten mucho en que además de las cuestiones que tienen que ver con ahorrar, con no ensuciar, con generar mucho menos impacto sobre los ecosistemas, sobre el medio ambiente y tal, hablan de algo que creo sinceramente que es verdad, ¿no? Y es que unas fiestas planteadas en términos más sostenibles harían que incluso la mayoría de las personas participantes en ellas se sintieran más orgullosas, ¿no? Se sintieran más vinculadas
Porque yo no creo que incluso a lo mejor una parte de las personas que salen en esa foto, el estado que estaban en el momento, no sé si era el más idóneo para hacer un análisis sereno y tal, pero no creo que se sientan, cuando vean eso y vean el suelo, no creo que se sientan orgullosas, ¿no? Fíjate, yo antes reconocía tu labor, ¿no? Con esas fotos que han tenido tanta repercusión en las redes sociales. Hay que decir también, en honor a la verdad, que hay más gente, ¿no? Que lleva años sacando fotos de este tipo, ¿no? Recuerdo hace bastantes años, yo que sé, aquella página que había, No Incineración Tenerife, pues también sacó, pero fíjate, hace 15 años podía ser, desgraciadamente no tuvieron esa repercusión. Ahora sí la han tenido. Ensuciamos mucho, ensuciamos un montón, pero al mismo tiempo también hay bastante gente que se indigna un montón. Yo creo que está aumentando la conciencia y hay ya condiciones para ponernos las pilas y decir, no, hay que acabar o por lo menos ponerle coto a este asunto, ¿no? Y para no enredarme mucho más, tú seguro que tienes experiencia, tu experiencia viajera y tu conocimiento, y habrá gente que esté viéndonos, ¿no? En la pantalla que también lo podrá corroborar, ¿no? Caramba, hay algunos sitios del Estado español, a menudo suelen ser siempre los mismos sitios, más organizados, con más tradición cívica y tal, que este tema lo han resuelto. Un caso claro es las fiestas que se celebran, que además son gente muy fiestera, en el País Vasco, en Navarra, en algunos otros sitios del norte de la península, ¿no? Donde cuando tú acudes a una cantina o a un kiosco, a un ventorrillo, a como lo llamen ellos, tú la primera noche o bien traes de tu casa o bien compras allí un envase duradero, reutilizable muchas veces, que además te cuesta unos euros, ¿no? Pero que luego te va a durar toda la fiesta. Y nadie te va a suministrar ningún vaso de plástico de un solo uso. Nadie, porque están prohibidos, están erradicados, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente se ha acostumbrado a eso, ¿no? Y seguro que esas mismas personas y esas mismas comunidades, hace no muchos años, pues también usaban plásticos y pajitas desechables de un solo uso, pero bueno, en un momento determinado cambiaron, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las ideas que planteamos en nuestra moción, ¿no? Que el Cabildo de Tenerife se ponga las pilas e inicie una política de colaboración con todos los ayuntamientos de la isla para que en sus fiestas principales pues se distribuyan, cobrándolos por un precio tal, o sea, a lo mejor al principio gratuitamente, vasos duraderos y tal, y que esto vaya acompañado de una progresiva prohibición, erradicación, al menos de los vasos, que ya con eso pues eliminaríamos una parte del problema, no todo el problema, pero al menos una parte del mismo, ¿no? El Cabildo tiene unos programas que funcionan por ahí, más o menos, se llama Personas Más Sostenibles, Ciudadanos Más Sostenibles, Colegios Más Sostenibles. Pues nosotros proponemos que se incorpore un programa que se llame Fiestas Más Sostenibles, por lo menos, o al menos menos insostenibles, ¿no? Y esta es una de las ideas que planteamos en esta moción que se discute el viernes 2 de marzo, ¿no? Hombre, yo creo que es un paso, ¿no? Y como bien dices tú, bueno, yo cuando publiqué las fotos no esperé tener esa repercusión, pero bueno, sí fueron cientos de personas los que lo compartieron, ¿no? Eso significa bueno, que hay alguien que le interesa y hay alguien que quiere vivir la fiesta de otra manera. Y también es verdad que mucha gente no se entera de cómo queda la fiesta una vez que ve las fotos, porque mucha gente no es consciente de la repercusión, ¿no? Esto fue, por ejemplo, el sábado, la gente fue de día, a mediodía se va, a media tarde, pero claro, es que eso duró hasta las 6 de la mañana, y no has visto cómo ha quedado, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que, bueno, que es un paso importante y que espero que sea el principio, no solo para las fiestas, como te decía, sino para que avancemos a una ley de envases y a una ley que empiece a trabajar otros materiales y que dejemos de ser un territorio lleno de plástico, ¿no? Efectivamente. El objetivo, y son otros de los puntos que conlleva la moción, es que dirijamos los esfuerzos hacia unas fiestas más sostenibles, pero con el objetivo de que sean, en fin, en el plazo razonable de unos pocos años, fiestas al menos de plástico cero, ¿no? Fíjate, en Francia se ha prohibido ya, tú hablabas no solo en las fiestas, en otros ámbitos, bueno, pues un país tan rico como Francia y una tradición y tal,
pues ha eliminado ya prácticamente las bolsas de plástico de un solo uso. Empezaron prohibiéndolas en los supermercados, luego las extendieron a las fruterías, a las tiendas pequeñas, etcétera, etcétera, ¿no? Y plantean que para el año 2020, es decir, bueno, dentro de 2 años, pues quede prohibido en todo el territorio del Estado francés la producción, la comercialización, el suministro o la importación de otros países de platos, vasos, cubiertos de plástico de un solo uso o de pajitas para sorber también de un solo uso. Y en todo caso, que se utilicen materiales más duraderos o que estos estén confeccionados con materiales que se descompongan, ¿no? Porque ya sabemos que el plástico tarda miles o decenas de miles de años en descomponerse. Bueno, nosotros, otro de los puntos, son 6 en realidad, no nos va a dar tiempo de explicarlos todos, pero es que pedimos que el Cabildo inste al Gobierno de Canarias y al Gobierno del Estado a promover iniciativas legislativas para que también en España y en Canarias, ¿no?, pues se implanten este tipo de políticas, ¿no?, dirigidas a la eliminación del plástico, ¿no? Es un auténtico escándalo que un recurso como el petróleo, que va a ser cada vez más escaso, que tenemos que dejar de utilizarlo para quemarlo y producir electricidad o para quemarlo en los motores de los automóviles, de los vehículos de transporte, y irlo sustituyendo por otros medios, ¿no? Pero al final vamos a necesitar, porque el plástico tiene otros muchos usos, para cuestiones estratégicas, para determinar, el petróleo quería decir, ¿no?, para determinados medicamentos, para algunos materiales esenciales, para, yo qué sé, desde cosas quirúrgicas o tal. Pero lo que no tiene ningún sentido es que un producto tan valioso como el petróleo lo estemos destinando a convertirlo en una botella de plástico, en un vaso de no sé qué, para usarlo una vez sola, y después tirarlo y que acabe, en el mejor de los casos, en el vertedero de Arico, enterrado allí para siempre, en el peor, en el mar, descomponiéndose, entrando en las cadenas tróficas de los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que bueno, bueno, lo has dicho todo, ¿no? El plástico es además un producto, porque me he estado ya puesto, porque me he estado leyendo sobre el tema, Claro. ¿no? Y bueno, la mayor parte del plástico, aunque nosotros lo echemos en el contenedor de reciclaje, es irreciclable, no se puede reciclar, Claro, porque es de muy baja calidad, ¿no? Y entonces una de las cosas que estaban haciendo los países del primer mundo era venderlo a países del tercer mundo, ¿no? Por ejemplo a China, para quitárnoslo del medio y mandarle el problema a otro. Ahora, por lo visto, China ya no está asumiendo ese plástico porque ya no quiere materiales de baja calidad, sino solo plásticos de primera calidad, y ahora vamos a seguir a tener un problema con ese plástico, ¿no? Y que la gente sea consciente que toda la porquería que nosotros tiramos va para Arico. Arico, yo me acuerdo cuando se creó, ¿no? De pibe, que cada sitio tenía su lazareto y su vertedero, ¿no? Lo que hoy es el Palmetum, que mucha gente no sabe, eso es un vertedero, un lazareto, y cuando se hizo el PIRS se planteó que, bueno, se iba a vivir no sé cuántos años, y no sé cuántas ampliaciones ha tenido antes de esos años, ¿no? Y también leí el otro día que, por ejemplo, en Gran Canaria el vertedero se va a tener que ampliar también. Es muy grande, ¿no? Vamos, o elegimos este lugar para vivir nosotros, o lo vamos a colmatar de porquería y nos vamos a tener que ir de aquí y dejar la porquería. No sé cómo lo vamos a hacer. Es muy interesante el ejemplo que pones. En efecto, la montaña esa del Lazareto, que hoy es el Palmetum, es el resultado de la acumulación de las basuras de 35 o 40 años, en una época en que, años 60, 70, hasta principios de los 80, que solamente algunos municipios tenían sistemas de recogida, que era Santa Cruz, La Laguna, el Puerto de la Cruz, que era ya un destino turístico, y un poquito más. Hicimos esa montaña en 40 años. En el vertedero de Arico estamos haciendo montañas de tamaño similar en 5 o 6 años, y después hay que ocupar otra celda y volver a fabricar otra montaña. Eso evidentemente no puede ser. Yo por mi parte, para terminar, quería transmitir también esta imagen, ¿no? Estábamos hablando y hemos visto esas fotos impresionantes de los carnavales de Santa Cruz, pero yo cada vez que termina un pleno en el Cabildo y la gente se empieza a levantar, se empieza a ir y tal, la imagen que queda, y incluso yo he hecho alguna foto, es mesas, sillas vacías y botellas de plástico, botellas de plástico, botellas de plástico regadas ahí por encima de las mesas. Es decir, incluso no sé si también pasará en los plenos de los ayuntamientos o de mucha gente que se reúne y que luego ese es el resultado, ¿no? Al final el paisaje después de la batalla, en una administración que se supone que es la responsable de la gestión insular de los residuos y que debería dar ejemplo, es que allí se utiliza también un montón de botellas de plástico de un solo uso, y no se ha implantado todavía, a pesar de que hay una moción que nosotros presentamos en su día y fue aprobada, pero todavía no se ha implementado,
Pues que usemos botellas de cristal reutilizables, que después se las lleva el mismo que las trajo y nos las devuelve otra vez llenas, o jarras de cristal con agua que se llena de un depósito más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que yo creo que resulta hoy intolerable, ¿no? Que imagínate, ¿no? Que alguien dé una rueda de prensa fumando, ¿no? Y eso, ¿verdad? Sería como un choque, ¿no? Y hace 30 años, pues era normal, ¿no? Imagínate que diera una rueda de prensa, no sé, una alcaldesa o una persona, una mujer que tiene cosas que comunicar y que estuviera embarazada y fumando, ¿no? Sería un choque, ¿no? Pues yo creo que llegará un momento que alguien esté hablando en público, como estamos tú y yo ahora, con una botella de plástico de un solo uso, sería un insulto, ¿no? A la inteligencia y a los valores de las personas, ¿no? Pero eso tenemos que empujarlo y eso será un indicador de que estaremos empezando a hacer las cosas mejor, ¿no? Bueno, ojalá sea un inicio de algo y de que podamos por lo menos mover algunas conciencias y cambiar algunas cosas. Muchas gracias, Ancor. Gracias a ti.